Un saludo cordial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de la conformación de ministerios, pero basados en la literatura de trabajo en equipo. En primer lugar, preguntémonos que la iglesia es una entidad que tiene personas, desarrolla ministerios, pero también tiene la conformación de trabajos en equipo. ¿Y cómo gestionamos como líderes, pastores, este proceso para concluir con ministerios efectivos y de alto rendimiento con resultados óptimos? Lamentablemente, dentro de muchas iglesias, los ministerios conformados a inicios de gestión, a la falta de un liderazgo activo, una capacidad de coordinación, organización, ejecución y también monitoreo, hace que muchos ministerios a fin de gestión simplemente presenten trabajos eh, insatisfactorios. Es más, ni siquiera muchos líderes nominales desempeñan ninguna función dentro de la iglesia, teniendo cargos y actividades especiales. Por eso es importante que usted como líder, pastor o una persona que trabaja en cualquier entidad desarrolle ministerios de impacto, de alto rendimiento. Pero ¿cómo desarrollamos estas características cuando en las iglesias no contamos con un personal pagado? Entonces, una de las características que tenemos que preguntarnos cuando hablamos de ministerios, y quiero recalcar esto, cuando usted trabaja con un equipo o trabaja con un ministerio, vamos a ponerle una similitud, ¿no? Vamos a ponerle una similitud. Ahora, ¿qué mueve a los cristianos a hacer obra dentro de una iglesia? Nosotros como líderes no tenemos personal rentado dentro de las iglesias para generar todo lo que es la actividad y la logística necesaria para desempeñar funciones ministeriales de alto impacto. No los tenemos. Entonces, ¿qué mueve a los líderes a poder generar su tiempo, su economía, a desarrollar actividades dentro de las iglesias? Cada iglesia tiene comúnmente un liderazgo, ¿no? Muchas veces tenemos un pastor, un cuerpo de ancianos o un cuerpo de diáconos quienes velan la parte administrativa y la parte ministerial de una iglesia. Dentro de este proceso vamos a preguntarnos cómo hacemos que los ministerios conformados dentro de una iglesia puedan tener efectividad. Primero, vamos a ver dos alternativas. La primera alternativa que una iglesia comúnmente desarrolla es la adhesión por amor. Vamos a decir la adhesión por amor. ¿Por qué por amor? Por amor a Dios, por amor a los hermanos que viven a la iglesia, por esa relación que existe el uno con el otro, desempeñamos funciones. Y esto hace que los líderes sean proactivos en sus actividades. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, una construcción. Uno dice, bueno, nosotros necesitamos mejoras en la infraestructura. Alguien dice, yo puedo poner la mano de obra, el otro dice, yo voy a poner materiales, y alguien dirá, yo puedo poner algo de economía. Y con esto hacemos la adhesión. Ahora, esto es en torno a lo que son infraestructura y es muy efectivo dentro de las iglesias, pero no es el mismo impacto cuando uno hace el trabajo dentro de los ministerios de evangelización, de discipulado u otros evangelios comúnmente, como son actividades que requieren una constancia en el tiempo, la dedicación y la preparación. Muchas veces nos encontramos con una limitante, que esos grupos comúnmente no funcionan, ¿no? Entonces, la pregunta nuestra sería, ¿cómo hacemos que estos ministerios sean conformados de manera activa? Primero, vamos a conseguir dos resultados. Vamos a poner la pregunta general, ¿qué mueve a las personas a generar adhesión o generar un rechazo en las actividades ministeriales? Podemos decir que una primera situación que los mueve es el amor. El amor los acerca, el amor los hace proactivos a poder hacer ministerios. Pero el otro elemento que los aleja es el miedo a no tener preparación, el miedo a fallar, el miedo a no responder de manera positiva con los pedidos que nos hace la iglesia, el liderazgo o el pastor. Entonces tenemos que confrontar estas dos cosas. En una de las tesis de la institución hemos encontrado que las personas no evangelizaban, no porque les faltaba vocación, sino porque tenían miedo, ya que no tenían la preparación necesaria dentro de la iglesia. Ahora, preguntémonos, si yo voy a pesar el amor y voy a pesar el miedo dentro de lo que es la estructura de mi liderazgo,
Debo trabajar primero en que las personas no tengan temor, no tengan miedo. Debe haber una aceptación muy fuerte, el primer elemento. Entonces, la base del trabajo en equipo no va a ser muchas veces el tema intelectual. La base esencial va a ser la afectividad que el liderazgo genere en los líderes o en la membresía que nosotros tenemos. Entonces, la emoción es expresada a través de un lenguaje. El lenguaje, la gente nos dirá, yo me siento feliz en esta iglesia por estas características, o me siento triste o decepcionado de la iglesia por estas otras características. Cada iglesia que tiene adhesión es por algún elemento, porque si tenemos una iglesia, tenemos membresía, hay algo que todavía los une en el desarrollo ministerial que usted tiene como pastor o líder en esta iglesia. Entonces, el primer elemento clave sería el cuidado pastoral. Si usted es el líder, trabaja con personas, va a lidiar con conflictos. Si es líder, trabaja con ministerios, va a tener que hacer un cuidado de ese ministerio, de ese equipo o de esa membresía. Entonces, el trabajo y el rol fundamental es del pastor, ¿no? Ya que el pastor cuida, guía, protege, resguarda y también exhorta, ¿no? En estos ministerios. Ahora, cuando hablamos de equipo, ustedes piensen en ministerio. Cuando hablamos de ministerio, ustedes piensen en equipo. Esa va a ser la base de nuestro diálogo en esta tarde. Primero, construyamos un ministerio pequeño. Ese es un elemento clave. Si usted va a formar su liderazgo dentro de la iglesia, trabaje solamente con diáconos y déles la vocación ministerial para que ellos comprendan cuál es el propósito que tiene la iglesia dentro del mandato bíblico. Si ellos no saben cuál es la meta, difícilmente van a trabajar con amor y con propósito. Entonces necesitamos determinar en cada uno de nuestros ministerios un objetivo. Y este objetivo va a llevarnos a que todos podamos adherirnos y hacer un ministerio eficaz. Entonces construyamos primero grupos pequeños. Pueden ser de alabanza, pueden ser de evangelización, de misiones, de discipulado o de liderazgo, de acuerdo al ministerio que usted esté desarrollando en la iglesia. El primer elemento ministerial debe ser construir grupos pequeños, como en el ejemplo de Jesús. Jesús no trabajó con más de 12, sin embargo impactó su generación, desempeñó un gran movimiento religioso, por así llamarlo, entendiendo que el evangelio no es religión, que ha impactado más de 2 siglos, más diríamos, estamos ya entrando al tercer milenio, estamos por el siglo XXI, y en ese sentido, Jesús más 12 personas transformaron el mundo, la mentalidad y también las vidas de las personas. Entonces, de ahí podemos aprender que cuando somos líderes, trabajemos con grupos pequeños, no mayores a 12 personas, ¿no? Porque cuando son muy numerosos es muy difícilmente podríamos monitorearlos, enseñarles y generar todas las actividades. El otro elemento es que seleccione a las personas conforme al ministerio. Eso significa que usted va a tener que trabajar por dones dentro de su iglesia, ¿no? Los dones son muy importantes porque eso nos clasifica y nos desarrolla ministerios fructíferos. Si hay gente que tiene vocación de enseñanza, trabaje con ellos para poder fortalecer el ministerio y aún así fortalecer la preparación y la formación que ellos tienen. Entonces, el primer elemento es construir los grupos pequeños, constituirlos por ministerio, pero por vocación de dones espirituales. Entonces, el segundo elemento será seleccionarlos a través de el deseo y el don ministerial en el cual ellos quieren movilizarse. El tercer elemento es que nosotros los motivemos en el desarrollo del servicio conforme el don que ellos tienen. Así que yo puedo pensar en ministerios diversos, pero tendría que pensar en primer lugar que lo que ellos hacen es por amor a Dios y por extender su reino. 2 cosas no debemos olvidarnos. El primer elemento es que la iglesia debe edificar el cuerpo de Cristo. El segundo elemento debe extender el reino de Dios. Entonces, primero, si no edificamos bien el cuerpo de Cristo, difícilmente vamos a impactar en la comunidad, difícilmente vamos a transformar nuestra sociedad. Entonces, la primera tarea nuestra es, dentro de la iglesia, con la membresía que tenemos, tener todos los elementos básicos para poder coordinar con ellos.
Y como pastores, cuando empezamos a visitar una familia, encontramos conflicto, encontramos problemas y necesitamos resolución de conflictos, necesitamos bases de consejería bíblica. Pero si yo veo que hay gente capacitada dentro de mi iglesia, que son psicólogos, que con una formación bíblica harían un buen trabajo ministerial en consejería bíblica, ya tengo un nuevo ministerio. Gente que le gusta visitar pueden empezar a ser parte de este ministerio. Eso significa que debemos motivar a los líderes o las personas dentro de nuestra iglesia a través de sus dones con el servicio que ellos deseen hacer a la membresía dentro de una iglesia. El cuarto elemento es aprender a guiarlos y orientarlos escuchándolos, ¿no? Muchas veces muchos de nuestros líderes quieren ser escuchados, tienen nuevas propuestas, tienen muchas alternativas que pueden apoyar al ministerio. Entonces, en ese caso, necesitamos nosotros una coordinación de ideas donde ellos sean proponentes al ministerio y con ellos empezar a trabajar los proyectos que tendríamos en 1, 2, 3 gestiones, o si quieren ustedes un plan estratégico de 5 años, eso involucraría a ellos. Por eso necesitamos guiarlos y orientarlos, pero también debemos aprender a escucharlos. No es una imposición externa, sino es un trabajo colectivo. Por eso trabajo el equipo es que nosotros hacemos inercia el uno con el otro. El otro elemento es que debemos buscar de manera activa que cada uno de los miembros de un ministerio sepa el objetivo final de ese ministerio. Solamente así podemos hacer una relación de puente. Ahí la persona, los objetivos que vamos a hacer en el camino y qué queremos lograr. Si estos elementos no están al final con un objetivo, difícilmente lo lograríamos. En ese sentido, necesitamos nosotros desarrollar este tipo de liderazgo. Ahora, debemos formar líderes ministerialmente fuertes. Ahora, eso lo podemos hacer por grupos o ministerios, como usted quiera llamarlos. En este sentido, el equipo va a ser muy importante. No es lo mismo tener un grupo de personas que un equipo de trabajo. Realmente no es lo mismo. Entonces, en el ámbito evangélico diríamos, no es lo mismo conformar gente para un ministerio, que esta gente aprenda a trabajar el uno con el otro, entrelazado en las fortalezas del otro. Yo soy vulnerable a muchas cosas. Yo soy débil en unas áreas, no puedo hacerlas, entonces necesito el apoyo de alguien más para poder concretar estos procesos. Ahora, el equipo que nosotros vamos a conformar o el ministerio que nosotros vamos a conformar, debemos estar al tanto de que cualquier persona que desee ser parte de este ministerio, debemos adquirir la capacidad de fortalecer amistad con ellos. Ellos deben sentirse parte de un equipo. ¿Por qué los grupos de música muchas veces tienen muchos años de duración? Porque ellos saben el objetivo final de lo que esperan, trabajan juntos y a partir de esto construyen relaciones. ¿Por qué los grupos de fútbol o cualquier tipo de, diríamos, cualquier grupo que quiera en torno a alguna actividad común desarrollar algún fin, lo logran, ¿no? Vamos a pensar en esta oportunidad en algunas cosas, pero primero valoremos la opinión de cada uno de ellos, ¿no? Sea el ministerio que usted forme o el equipo que usted forme, primero debemos aprender a escucharnos y valorar a cada uno de ellos a través de las opiniones que ellos nos dan. Eso es un elemento clave, porque si vamos a construir amistad, vamos a construir algo referente a un objetivo en común, cada uno va a aportar desde lo que es un aspecto económico, va a aportar su tiempo, sus ideas, y para poder concretarlas necesitamos todos consensuar y consolidar estos procesos. Entonces, ¿cómo yo como líder puedo identificar dentro de mi iglesia o dentro de un ministerio personas que deseen impactar, personas que deseen ser de alto rendimiento? Entonces ahí tenemos que preguntarnos en primer lugar cómo nosotros generamos un ministerio efectivo. Entonces debemos abrirnos en la interrelación personal con cada uno de ellos. Hay un pasaje que me gusta y es en el libro de Primera Tesalonicenses, el primer capítulo, nos muestra que Pablo, Silvano y Timoteo, ellos
oran por las personas de Tesalonicenses. Ellos desarrollan un ministerio acorde a las necesidades de ellos. Ellos conocen muy bien el trabajo que ellos desempeñan. Entonces, hay un acercamiento del pastor a las personas, pero en una afinidad constante, de saber cuáles son sus problemas, cómo está su condición económica, en qué trabajan, para que nosotros seamos un soporte moral y espiritual a ellos, y ellos puedan ser retribuyentes en su actividad al ministerio que nosotros tenemos. Entonces debemos abrirnos en una amistad de cuidado hacia ellos para que ellos también desarrollen ministerios efectivos. Ahora, cuando hablamos de equipos o ministerios con resultados óptimos, tenemos que entender que dos elementos. Primero, usted puede tener 7 diáconos nominados por su iglesia, pero que nunca van a consolidar un trabajo unido. O puede tener 7 diáconos nominados por su iglesia, pero que tengan una interacción, una coordinación en todos los procesos y en cada actividad que la iglesia determina. Entonces, vamos a hablar de ministerios de alto rendimiento, porque el rendimiento simplemente se evalúa el resultado, si fue óptimo o no fue óptimo. Entonces, tenemos que entender que en el ministerio nosotros no podemos ir a la iglesia, predicar los domingos y ahí termina todo. En realidad, el ser pastor involucra 2 cosas. Primero, pastores a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene un límite temporal en la actividad laboral. Significa que usted tiene que cuidar la iglesia porque tiene que apacentar la grey de Dios. Significa que usted va a desarrollar los ministerios de su liderazgo. Usted va a desarrollar los ministerios con los cuales la iglesia va a impactar una sociedad. Entonces el trabajo del pastor no solamente es eso, es cuidar a los que están desvalidos o desfalleciendo en su fe. Hay gente que va a encontrar literatura que no es acorde a la bíblica y esas personas van a empezar a venir con dudas. Entonces, ¿qué necesitamos? No podemos hacerlo todo, pero podemos conformar ministerios que apoyen el ministerio pastoral. Entonces, por eso es necesario que usted conforme ministerios de alto rendimiento. Entonces, para lograr esto, nosotros necesitamos, diríamos como primer elemento, la adhesión de las personas a un ministerio por vocación o por don. Y esto hace que podamos conformar el ministerio. Es decir, necesitan los hermanos tener algo en común para hacer una acción. Y cuando ellos consiguen ese algo en común, van a desempeñar la función. El segundo elemento es que necesitan una conexión, necesitan estar conectados. Lo que diríamos, cómo se mantiene un grupo estable en el tiempo. Porque es fácil nominar y conformar. Lo difícil es mantener la unidad de ese grupo. Entonces, la conexión del uno con el otro estará basado primero en la fe que ellos tengan de Dios, en el amor que le tengan a la obra de Dios y en el cuidado que el pastor ponga en la vida de ellos. Ahora, si logramos mantener que un grupo pueda tener conexión, los vamos a mantener ministerialmente activos sin mucha dificultad. El tercer elemento es la sinergia. Esto significa la cooperación mutua en el ministerio que están desarrollando. Entonces, no es competitividad lo que nos va a poner en el ministerio, es el tema de poder hacer el ministerio juntos, el uno con el otro. Literalmente, el ministerio se vuelve difícil porque sabemos que queremos impactar una sociedad, sabemos que queremos transformar vidas y usted va a tener oposición, tanto, vamos a decirlo, de las huestes del mal como de los mismos creyentes dentro de su iglesia. Entonces, si va a haber oposición, esto puede desfallecer en usted. Pero si usted genera la cooperación mutua de oración, de formación y de desarrollo, usted va a ser un gran líder dentro de estos grupos. Ahora, el cuarto elemento es hacer que cada persona tenga un mismo compromiso con el objetivo que nos hemos trazado en nuestro ministerio. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr un compromiso firme en el creyente para desempeñar un ministerio constante? ¿Qué piensa usted? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es difícil? Dentro de las instituciones que yo he trabajado, siempre hemos tenido gente mediocre, como también dentro de las iglesias. Tenemos personas que simplemente van a venir a cuestionar el trabajo que nosotros hacemos.
Pero vamos a tener gente que le va a poner el hombro al trabajo que nosotros hacemos. Entonces, usted como pastor, como líder, tendría que ver cómo logramos esta mentalidad de trabajo en equipo. Entonces, estos 4 elementos nos ayudarían a nosotros a generar la cohesión, la conexión, la sinergia y el compromiso. Entonces, si yo logro que estos elementos vayan en el proceso con un objetivo común, a veces alguien dice, pero ¿cuál es el objetivo común? Muchas veces es la visión. Pero alguien dice, pero yo no tengo una visión dentro de mi iglesia. Entonces busquemos el para qué. ¿Para qué está la iglesia ahí? Y si respondemos el para qué, podemos generar la visión. ¿Para qué está este ministerio conformado? Si es un ministerio de evangelización, ¿para qué hemos conformado este ministerio? Y si logramos ahí un dato, podemos generar el impacto, ¿no? Entonces, muchas veces depende mucho del trabajo ministerial que nosotros le demos en este proceso. Ahora, quiero que terminemos esta parte con aquello que la Biblia nos habla de que el ministerio no es nuestro, es de Dios. Dios es el que va a poner su esperanza, su palabra. Dios es el que va a poner al Espíritu Santo para poder hacer las actividades dentro de las personas. Pero así como el suegro de Moisés les recomienda a Moisés y le dice, tú vas a morir en este proceso, es muy difícil, es muy complicado, conforma equipos de trabajo. Y los más importantes los trabajas tú, pero tienes que cuidar a tus líderes que desempeñan funciones en ese rol de trabajo, ¿no? Entonces, yo quiero invitarte a que leas estos PDFs que tenemos, si bien son aplicados a empresas, industria, en algunos casos tenemos algunos PDFs que hemos leído referente al aspecto médico. A mí me gustó mucho una de las lecturas, pero lo interesante es que si tomamos las herramientas básicas, las ponemos en ejercicio y podemos generar de alguna manera una estructura para poder hacer el trabajo en equipo, mantenernos en un ámbito espiritual, yo le aseguro de que usted va a ser un gran líder. Porque como pastor tiene que cubrir 2 cosas. Primer elemento que usted va a cubrir es la proclamación del Evangelio a través de la predicación. Va a tener que aprender predicación expositiva y las temáticas y todas las que existan, porque usted va a pasar su vida predicando delante del pueblo de Dios o de la feligresía. Cuando usted es pastor, visita a las personas y cuando visita va a generar la característica de consejería pastoral. Y cuando empiece en la consejería pastoral, tiene que empezar con lo que es resolución de conflictos. Y cuando va a empezar a trabajar con ministerios, necesita saber la parte del trabajo ministerial o el trabajo en equipo. Y luego, cuando pasemos ya a la siguiente fase, a nosotros nos va a tocar hablar algo ya de administración, cómo vamos a meter los roles administrativos dentro de una iglesia. Y con eso vamos a ir a ver cómo la iglesia puede estructurarse de manera mejor, con mejores resultados, pero con técnicas que utilizan algunas instituciones, empresas, pensando en la eficiencia y la calidad que pueden ejercer, ¿no? Entonces vamos a terminar este sector. Yo les invito a que ustedes no se desanimen en leer, más que todo busquen más interacción, porque estos elementos ministeriales nos van a ayudar a nosotros a hacer desarrollo ministerial efectivo y de alto rendimiento. Así que Dios los bendiga, un saludo muy cordial y espero verlos muy pronto, ya que estamos en este periodo difícil, pero Dios nos tiene en sus manos y paz y seguridad en sus vidas. Que Dios los bendiga.